la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandatos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Amén. Vamos a sentarnos. ¿Pudimos hacer la tarea? Sí. Pues ahí pudimos descubrir, sí, en estos pasajes que acabamos de leer, 11 versículos, que por lo menos yo descubrí 10 cosas de lo que pasa cuando permanecemos. 10 cosas, ¿sí?, que pasa cuando permanecemos. Y podemos descubrir muchas cosas más cuando no permanecemos, ¿sí? Y es algo que nos va a servir mucho el leer la Biblia cuando nos hacemos preguntas, porque a veces solamente la leemos por leerla, ¿verdad? Pero cuando meditamos en la palabra podemos encontrar mucho más contenido. Bueno, de las palabras o de las cosas que pasan cuando permanecemos, yo descubrí estas. Dice, somos fructíferos, damos mucho fruto, se podan las ramas para que lleven más fruto, su palabra permanece en nosotros, podemos pedir y nos será hecho, demostramos que somos sus discípulos, ¿sí? Damos la gloria al Padre, permanecemos en su amor, obedecemos su palabra y tenemos plenitud de gozo. Todo eso pasa cuando permanecemos unidos a la vid. Y a veces leemos esto de la vid y se nos hace complicado, pero Jesús, como Jesús es el buen maestro, enseñaba con ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí nos da un ejemplo Jesús, y él dice, bueno, déjame te digo, que antes de que Jesús empezara a hablar esto, estas fueron las últimas conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos, antes de ir y ser entregado, ¿sí? Antes de ir y orar en ese huerto y decir, Señor, si se puede de otra manera, que sea de otra manera, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero en el capítulo anterior, si te vas allá a tu Biblia, en el capítulo 14, en el versículo 31, que es el versículo anterior al 15, dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense y vámonos de aquí. Es decir, en ese momento ya había terminado la Santa Cena, ya habían tenido su cena, Jesús ya les había lavado los pies, ¿sí? En ese momento les dice, levántense, vámonos de aquí. Es muy probable que el capítulo 15 Jesús lo haya dicho a sus discípulos mientras iban caminando, ¿sí?, hasta llegar a ese huerto. Y estas fueron palabras muy importantes de Jesús, porque Jesús sabía que ya no iba a estar con sus discípulos. Él sabía que pronto iba a tener que ir a la cruz, a entregar su vida. Y Jesús les habla Juan 15. Entonces, con ese entendimiento, vamos a ver que estas palabras son muy importantes para nosotros como sus discípulos. Bueno, se menciona
6 veces en estos 11 versículos se menciona 6 veces una palabra, y es la palabra fruto, ¿verdad? Fruto. Constantemente darán frutos, serán fructíferos, van a dar mucho fruto. Y todo creyente, todo verdadero creyente, tiene que dar fruto. ¿Sí? Todo verdadero creyente tiene que dar fruto. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Nosotros estamos unidos a Cristo como las ramas están unidas a la vid. Ahora, la vid, ¿qué es la vid? Pues es esta planta que da las uvas, ¿sí? Para los que a lo mejor no sabían, a lo mejor hay un joven o un niño aquí y no sabía, pero las vides, ¿sí? Pues es la planta de donde sale las uvas, ¿verdad? Y es muy delicioso ese fruto, me gusta demasiado las uvas. Entonces, nosotros, así como dice la palabra, ¿sí? Nosotros somos como ramas unidos a la vid, ¿sí? Ahora, ¿qué fruto dan las ramas de los manzanos? Manzanas, ¿sí? ¿Y qué frutos dan las ramas de los naranjos? Naranjas, sí, es obvio. Ay, pero ¿cómo nos haces esas preguntas? Si nosotros somos las ramas y estamos unidos a Jesús, ¿cuál es el fruto que tenemos que dar? A Jesús. A Jesús, su carácter, ¿sí? Su persona. Que el amor de Jesús, el gozo de Jesús, la amabilidad de Jesús, la paciencia de Jesús, el dominio propio de Jesús. Nosotros tenemos que dar el fruto de mostrar que Jesús vive en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos permaneciendo en Jesús, va a ser un reflejo. La gente a nuestro alrededor, no va a ser necesario que tú digas, ay, es que yo soy cristiano, porque la gente lo va a ver, lo va a ver. ¿Por qué esta persona no se involucra en este acto de, ay, pues le van a dar 200 pesos, ¿qué le cuesta poner una firma? ¿Sí? Ay, pues ya lo paró el tránsito, o sea, para que no le cobren los 1,000 de la multa, pues sí, está bien, por debajo del agua. ¿Por qué? ¿Por qué la gente puede saber que nosotros somos discípulos de Jesús? Porque lo reflejamos a Él. Porque cuando estamos en el caos del calor, que es mi momento más difícil, a las 12:30 del día que voy a mi trabajo, con todo el tráfico de los papás saliendo por sus niños y el calor de 40 grados de Torreón, ¿sí? Y cuando no traes aire en el carro y te quiere salir, Anel García, te quiere salir de adentro, ¿sí? Pero entonces tiene que salir Jesús, ¿sí? Pero si no permanezco en Jesús, me sale Anel García, ¿sí? Si no permaneces en Jesús, te va a salir Ilian Muñoz, ¿sí? Lupita Leija, Carlos, va a salir lo que está en nuestra naturaleza, ¿sí? Bueno, Jesús mismo, ¿sí? Se refiere a que nosotros debemos de dar este fruto, y es a Jesús, ¿sí? Él dijo, en la Biblia dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vive en Él, Cristo vive en Él, ¿sí? Y el fruto, como decía Gálatas 5:23, nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y si somos sinceros, ¿cuántos en tu trabajo, o cuántos de tus vecinos, o cuántos de tus familiares saben que eres cristiano? No porque lo dices, sino porque lo reflejas con tus actitudes, con tu forma de reaccionar, con tu manera de tratar a tus hijos, con tu manera de tratar a tu esposo, de tratar a tu esposa. ¿Cuántos pueden decir, él es cristiano? El fruto, el árbol, las ramas, no se concentran en decir, voy a dar manzanas, voy a dar manzanas. Las ramas no están concentradas, voy a dar uvas, ¿sí? Lo hace naturalmente. ¿Por qué? Porque la savia, que es
esa sustancia de nutrientes que fluye por la vid, ¿sí? Desde las raíces y todas las ramas, naturalmente hace que las ramas den fruto, ¿sí? Entonces nosotros a veces nos agobiamos, ¿verdad? Y nos estresamos porque parece que no damos fruto, parece que no estamos dando fruto. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la vid y cuando nosotros estamos dando el fruto de reflejar que Jesús está en nosotros, entonces es cuando el Padre es glorificado, ¿sí? Dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 8. Él dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. En esto es glorificado el Padre, en que en la vida de Marcial se vea a Jesús, en que la vida de Mateo se vea a Jesús. En eso es glorificado. Y nosotros, no, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer que el Padre sea glorificado. Es por lo que Jesús hizo que nosotros podemos darle la gloria al Padre. No por nuestros esfuerzos humanos. Ay, no, sí, ya, voy a ser bien buena. Ya no voy a decir las cosas que dije. Ya no voy a decir cosas que lastiman a la gente. Es por lo que Jesús habitando en mí, hace que cuando estoy en el momento de estrés, me recuerda el Espíritu Santo: con Cristo estás juntamente crucificada y ya no vive en Él, Cristo vive en ti, ¿sí? Y bueno, déjenme, les digo por qué quise escoger esta enseñanza. Ustedes saben que hace unos meses salí hacia la ciudad de Durango y he aprendido mucho en este entrenamiento. Fueron 2 meses que se fueron muy rápido. Primero nos habían dicho que eran 3 meses y luego nos dijeron que eran 10 semanas. Entonces se fueron rapidísimas las semanas. Salí muy emocionada, realmente salí muy contenta de poder estar allá en Durango. Y la verdad es que me voy a sincerar aquí con todos ustedes, a ver si no se asustan. Pero bueno, antes de irme a Durango, yo estaba pasando por un momento difícil, en muchos sentidos, especialmente en mi salud. Estaba mal, estaba enferma de muchas cosas. Empecé con los intestinos, problemas con los intestinos, y luego eso se complicó y luego traía problemas en los huesos. Total que fui con la doctora, me hizo diagnósticos, exámenes, estudios y todo lo que conlleva. Estoy hablando de un periodo de octubre del año pasado, enero, febrero, todo hasta antes de irme. Y todo era a causa de mucho estrés. ¿Sí? De mucho estrés, de muchas preocupaciones que estaba cargando en el trabajo, así como Ileán decía la semana pasada, esos trabajos, ¿verdad? Pero esos trabajos también pueden formar en nosotros a Cristo, ¿sí? Pero estaba en el punto en que mis papás ya me decían, preferimos una hija viva que una directora muerta, ¿verdad? O sea, preferimos que estés bien, que estés sana, que estés saludable, ¿sí? Y ¿sabes qué? Yo tiendo a ser una persona que me gusta mucho mi trabajo, me gusta, o sea, lo disfruto. Pero tú puedes decir, ¿cómo te pueden gustar los problemas? Porque son muchos problemas. Ser directora, tú piensas, ay, pues estás en tu oficina relajada con el mini split. No, son puros problemas. Papás enojados, molestos porque el maestro le dijo, que por qué le dijo así, que por qué, y vienen enojados así en plan Hulk, o sea, mal, ¿sí? Pero es que la maestra, ¿y por qué? ¿Y por qué no le encarga tarea? ¿Y por qué le encarga mucha? O sea, todo les molesta, ¿sí? Si son así, por favor, reflejen a Jesús, tengan misericordia. Y luego los maestros también, ¿verdad? Pues con sus preocupaciones y todas las situaciones, y los niños peleándose, ya este niño ya volvió a golpear al otro y luego no lo puedo correr y no lo puedo mandar, o sea, todo lo que conlleva. Son las 8 de la noche y todavía no vienen por una niña, ¿cómo puede ser posible? Ya vino el DIF,
etcétera. O sea, infinidad de problemas que si yo me pusiera a contarles aquí, todos salíamos llorando, literal. Son situaciones reales de niños que están abandonados, de niños que son cuidados por los abuelos, de niños que parece que a nadie les interesa, de verdad. Y te duele, humanamente te duele y dices, no puede ser, ¿sí? Y luego sale algo y de ahí le escarbas y salen muchas más cosas, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que todo eso se me fue a los intestinos. Se me fue a los intestinos y no podía salir de eso. Y era medicamento, más medicamentos. A tal grado que llegué con la reumatóloga, o sea, el gastroenterólogo me mandó con la reumatóloga y descubren que hay una enfermedad autoinmune y que no sé qué tanto, y que me diagnosticaron como sospecha de artritis en la columna. Así, imagínense, artritis en la columna. Y decía, no puede ser eso, o sea, estoy en mis 30, no en mis 60, ¿qué está pasando, verdad? Y estaba mal. Y yo estaba a punto, yo metí mi solicitud de permiso porque me fui sin goce de sueldo, obviamente. Y lo metí con todo el gusto y de mi corazón. Ustedes no saben cuánta felicidad me dio decir, ahí está su trabajo, yo ya me voy, yo ya no tengo nada que ver con este trabajo, con los problemas, con los 30 grupos de WhatsApp en los que estaba, ¿sí? Imagínate, todos los padres de familia de la escuela tenían mi teléfono, me podían marcar a la hora que quisieran, ¿sí? Y no respetaban, por eso lo tenía que apagar, no respetaban. Entonces, detalles así. Llegó un momento en que yo llego a Durango y empiezo a disfrutar la libertad, obviamente. O sea, imagínate, ya no tenía la obligación de contestarle a nadie, ni a mi jefa, a nadie, ¿sí? Y entonces empecé a llenarme de la palabra, empecé a llenarme de la Biblia, del mensaje de Jesús, de salir a las calles. Todos los días, de lunes a viernes, salíamos a predicar con gente que no conocíamos. Así nos acercábamos y, ¿tienes 3 minutos? Te quiero contar una historia. Y rápido, ¿no? Le contábamos una historia. La historia de los 3 círculos, que en otra plática se las comparto. Pero empecé a sentirme viva. Empecé a sentir que la savia estaba corriendo por mis venas. Que estaba corriendo por mis venas una sangre nueva, diferente, ¿sí? Entonces, sucedió lo que tenía que suceder. Pues en medio de este entrenamiento, una muela me empezó a causar muchos problemas. Una muela del juicio, tenía que ser la del juicio. Procuré que no me la sacaran, ver la forma de que pudiera arreglarse ahí la situación, y no se podía. O sea, me la tenían que sacar, me dijo la doctora, te la tengo que sacar. Me la extraen y uno de los medicamentos que yo estaba tomando de la artritis no dejaba que cicatrizara la herida. Entonces la herida no cicatriza, se infecta la parte de la encía donde me sacaron la muela del juicio, y el paladar se infecta también. Entonces tenía infectado la encía y la mitad de mi paladar lleno de pus. Horrible, algo muy feo. Y un dolor, o sea, no podía ni tragar saliva, me dolía, horrible. Voy, me checan, la doctora se asusta, me manda a otra doctora, me abre, me dice, te voy a hacer una cirugía, 2 cirugías, me hacen cirugías, me limpian, me sacan todo el mugrero, me suturan, y empieza el dolor, así, o sea, ya sin anestesia, o sea, la realidad de no poder ni pasar agua, era un dolor horrible, 3 semanas de comer Gerber casi creo, y estando ahí yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? O sea, vine a servir a Dios, vine a hablarle a la gente de Jesús, y entonces empecé con el por qué en la boca, ¿verdad? Señor, pero es que, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Verdad? Y entonces, así como es Jesús, así como es tan dulce, así como el Espíritu Santo nos habla por medio de pensamientos, así fue una pregunta, ¿a qué te traje a Durango? Y yo, pues al entrenamiento, Señor. Te traje a que estuvieras conmigo. ¿Y sabes qué? Cuando me dijo eso, sentí mucha vergüenza, porque yo dije,
caray. ¿Sabes? Que nos hemos vuelto tan aficionados a estar haciendo cosas para Dios, que no es malo, o para tu trabajo, o para tu familia, o para lo que sea, pero nos hemos acostumbrado a estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, que nos olvidamos de estar, de permanecer. Nos olvidamos de permanecer arraigados a la vid verdadera. Entonces, en momentos de dolor, gritamos. ¿Por qué? Porque no entendemos. Pero Él me había llevado a estar con Él. ¿Y sabes qué hice yo? Anhela afanosa. Quería estar involucrada en todo, como siempre, ¿verdad? Hacer muchas cosas, participar en todo lo que haga, en la oración, en todos los días me metía, porque nos teníamos que involucrar en la iglesia, sirviendo, haciendo, y ya, mi horario ya estaba todo, lleno, todo, así como me gusta, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que el Señor me dijo, no, es que esta niña no entiende. O sea, la puedo llevar de Durango a Torreón, a Madrid, a donde sea, y va a ser la misma con esta niña, no entiende, ¿verdad? Me tuvo que permitir pasar por esa situación tan dolorosa para comprender que Él quería que me diera cuenta que yo estaba dejando de permanecer en Él. Y dice, nada pueden hacer separados de Jesús. Y tú dices, pues sí, hice muchas cosas, he hecho muchas cosas. Todos los domingos vengo, aunque no permanezco en la semana, vengo y levanto mis manos, canto, escucho al predicador, voy a trabajo. ¿Cómo que no podemos hacer muchas cosas? Que glorifiquen al Padre. Que glorifiquen al Padre. Podemos hacer muchas cosas humanamente, pero nada podemos hacer separados de Jesús que dé gloria al Padre. Esa es la realidad. Aunque estemos orando, si nosotros no estamos permaneciendo, no vamos a dar gloria al Padre. Si estamos sirviendo, pero no estamos permaneciendo, no vamos a dar gloria al Padre. Nada podemos hacer separados de Él. Y déjame te digo que en esos versículos Jesús usó muchas veces la palabra fruto. Y si era la última conversación con sus discípulos, o de las últimas conversaciones con sus discípulos, a lo mejor Anel hubiera escrito diferente a Jesús, ¿verdad? A lo mejor Anel hubiera escrito, les encargo, discípulos, que por favor se pongan las pilas y que den mucho fruto. Es su responsabilidad dar fruto. Pero ¿sabes qué? En todo el capítulo 15, la orden que Jesús les da es permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Porque cuando permanecemos en Él, naturalmente vamos a dar fruto. Naturalmente vamos a dar fruto. No vamos a estar estresados, angustiados, que no estamos dando fruto, porque es natural. Es un proceso natural. Y déjame te digo lo que dice Arthur W. Pink, que es un autor que me gusta mucho leer acerca de esto. Y él dijo, mantener una comunión consciente con Él, o sea, con Jesús, es ocupar el corazón con Él y depositar en Él nuestra fe cada día, de tal manera que mantengamos la dependencia que la rama tiene de la vid y la circulación de la savia de la vid en la rama. Es depender de tal manera vamos a depender de Él. ¿Qué pasa cuando le arrancas una rama a un árbol? Se seca. Fíjate lo que pasa cuando no permanecemos, porque ahorita solo leí lo que pasa cuando permanecemos. Pero ¿qué pasa en esos versículos cuando no permanecemos? No vamos a ser personas que dan fruto, no podemos hacer nada que dé gloria al Padre. Las ramas se secan, nosotros nos secamos, se desechan como inútiles, se queman en el fuego, no permanecen en el amor del Padre,
no demuestran ser discípulos de Jesús, no permanecen en su palabra y no tienen plenitud de gozo. Se escucha muy feo. ¿Sí? No queremos ser personas que no permanecen en Jesús, en la vida verdadera. En palabras más sencillas de qué significa permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús es recordar que no podemos hacer nada separado de Él y vivir en consecuencia a ello. Si tú supieras que tu trabajo, tus labores, tus actividades como mamá no van a dar un fruto eterno, ¿sí? Yo creo que estaríamos decepcionados, estaríamos frustrados, decir, tanto que me esforcé, tanto que trabajé, tanto que me desgasté, para al final nada, no es nada. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos recordar que tenemos que estar unidos a la vid verdadera, unidos a la vid verdadera. Ahora, vámonos a cómo lo aplicamos a nuestra vida. ¿Cómo en Él? ¿Cómo permanezco? ¿Cómo permanezco en la vid verdadera? Te voy a dar 5 puntos importantes y no los inventé yo. Están en estos versículos. Aquí mismo, en estos 11 versículos, nos dice cómo permanecer. ¿Y sabes cómo? El primero es Juan 15:7. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros necesitamos permanecer en la palabra. Y no solamente leerla, se trata de que la escuchemos, que escuchemos a Dios hablar. Por eso ahorita orábamos, Espíritu Santo, hoy háblame. Háblame hoy, Espíritu Santo, porque yo puedo estar diciendo muchas cosas, pero yo no voy a provocar nada en ti. Si la palabra de Dios no habla a tu corazón y si tú no la escuchas, nada va a suceder en tu vida, nada. Es la palabra la que toca lo profundo de nuestro ser. Dice que aún traspasa nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Entonces, dice en Juan 14, 23 y 24, si alguien me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Es lo que Jesús dijo. ¿Sí? Si nosotros amamos a Jesús, necesitamos permanecer en la palabra. Nada más los domingos, no, todos los días. Si tú cortas la rama de una vid, en una semana ya está seca. ¿Y sabes qué? Esa rama, la madera de la vid, no sirve para otra cosa, no sirve para hacer un mueble, no sirve para hacer nada. Se seca y sirve para que se queme solamente. Es inútil, ¿sí? La madera de la vid es inútil si se corta, no sirve para nada. Hasta lo han usado para adornar, hacer adornos, ¿sí? Pero son tan frágiles que se rompen con facilidad. O sea, no tiene durabilidad, porque es débil, esa madera es débil. Si no está unida a la vid verdadera, la rama no sirve para nada. Y así somos tú y yo. Si no estamos unidos a la vid verdadera, no servimos para nada. Entonces, necesitamos permanecer en la palabra. Número 1, permanecer. Necesitamos estar conociendo la palabra de Dios. Conociéndola, no solo como algo intelectual. Sí, ya me sé de memoria ese versículo. No, vívelo. Necesitas vivirlo, ¿sí? Conocer la palabra de Dios. Número 2, en ese mismo versículo dice, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, entonces pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos estar orando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita. Y aquí está, y todos la tenemos, y todos aquí podemos tener acceso a ella. No voy a orar
conforme a mis deseos, sino conforme a la voluntad de Dios, de lo que Él ha hablado, de su palabra, ¿sí? Entonces, si conocemos la palabra de Dios, vamos a orar conforme a su voluntad, conforme a sus deseos, ¿sí? Y cuando oramos conforme a su voluntad y no la nuestra, entonces el Padre honra eso. Jesús mismo dijo, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Padre. Número 3. Necesitamos estar descansando en su amor. Y eso me cuesta, yo soy la primera culpable aquí, porque somos bien afanados. Me acuerdo mucho de Marta, ¿sí? Marta, afanada y turbada. Marta no estaba haciendo algo malo, estaba preparando su casa para Jesús. No, yo también estaba desinfectando todo si fuera Marta, si Jesús fuera a venir a mi casa, ¿sí? Pero se perdió la mejor parte, estar con Jesús. Marta se perdió la mejor parte, porque pudo estar ahí. Jesús estaba en su casa. Jesús estaba en su casa y Marta se lo perdió por estar afanada, por estar afanado, desgastado, cansado, ocupado. Yo los he amado a ustedes, dice el versículo 9, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Necesitamos aprender a descansar en el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque es por la fe en lo que Jesús hizo y no en nuestras fuerzas. Es lo que Él hizo y no lo que nosotros podemos lograr. Dice, no necesitamos ganar su amor, necesitamos confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús nos dice, así como el Padre me ha amado, también así nos ha amado a nosotros. El mismo amor que el Padre siente por Jesús es el amor que Él siente por ti. No necesitas hacer algo para ganarte el amor del Padre. No necesitas hacer algo para ganarte el amor del Padre. Y a veces eso es bien difícil de entender cuando la riegas. Ayer una amiga de aquí me escuchó porque estaba en un conflicto emocional y yo decía, es que no me merezco el amor de Jesús, no me merezco su amor, ¿sí? Pero no es por mí, no es porque, es que en Él es bien buena onda, es bien chida. No, es que es su amor que no podemos entender, porque Él te conoce tal cual eres y te ama. Conoce tus pensamientos que no quisieras que nadie aquí descubriéramos y te ama. Conoce tus debilidades, las cosas que no puedes dejar de hacer una y otra vez y te ama. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Él. Solamente Él puede amarnos de esa manera. Y luego dice, número 4, Juan 15:10, dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, también permanecemos en el amor de Jesús al guardar sus mandamientos. ¿Sí? Ahorita te dije, no es por esfuerzo, nuestra obediencia no se va a ganar el favor de Dios. ¿Sí? Tu obediencia no se gana el favor de Dios. O sea, Dios no te va a amar porque eres bien bueno, porque eres honesto, porque no. ¿Sabes qué? Lo que Jesús hizo por ti en la cruz hace que Dios te ame. Por la fe recibimos al Espíritu Santo. Ahora vive el Espíritu Santo en nosotros y somos parte de su familia. Somos sus hijos y sus hijas. Y cuando nosotros descansamos en que no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Él ya hizo, cuando yo descanso en eso, de que me puedo presentar delante del Padre del trono de la gracia, me puedo presentar delante de Él limpia, no porque yo sea muy buena, sino porque Jesús me limpió con su sangre. Así tú también.
No nos presentamos aquí porque somos muy buenos, sino porque somos redimidos. Y número 5 y último, confesando nuestros pecados. Y esto viene en Primera de Juan 1, 5 al 9, que precisamente es lo que leyó Iliana al inicio. Y no nos pusimos de acuerdo. Primera de Juan 1, 5 al 9. Fíjate lo que dice. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le quiero pedir al equipo de adoración si puede acompañarnos, si me puede acompañar, por favor. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Como mujeres, no sé si los hombres también les pase, pero cuando no estás bien combinada con la ropa o la blusa no te quedaba o no sé, pero ya es de noche, no pasa nada, que el cabo ya no se ve, ¿sí? Ya no se ve, o sea, no, va a pasar desapercibidos mis zapatos que ya se están rompiendo del tacón. O sea, no, ¿quién lo va a ver? Ya es noche, ¿sí? Cuando estás en la oscuridad no se puede ver tu pecado. Pero cuando te acercas a Jesús, la luz de Jesús expone tu condición tal cual estás. Así como expuso mi corazón afanado y enmartado. Cuando te expones a Jesús y a su palabra, es como si hubiera una lámpara que alumbra tu condición de cómo estás. Y en la oscuridad es fácil ocultar el pecado y fingir que todo está bien. Pero sabes que el arrepentimiento no es un acto de una sola vez en tu vida. Te tienes que arrepentir continuamente. Continuamente confesar nuestra necesidad de un Salvador. ¿Estás permaneciendo en Jesús? ¿O qué estás haciendo que no te permite permanecer en Jesús?